sucedió en esos días, y ahora en el versículo 37 que nos encontramos es el último día. Y dice así, Juan 7:37. Y el último y gran día de la fiesta, esto es importante el título, el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estaba Cristo, no estaba el Espíritu Santo. Pero Jesús, ese último y gran día, Él se pone de pie y hace una invitación. Por eso mi título, esta invitación sublime, o la invitación más sublime. Pero justamente Jesús hace esta invitación este último día de la celebración. Pero no era la primera vez que Jesús hacía invitaciones. Recordemos que estamos viviendo los últimos meses. Juan está narrando los últimos meses antes de que Cristo sea crucificado. Y esta es la última fiesta de los tabernáculos que el Señor está. Y el último día Él se pone de pie y alzando la voz para que todos los que estaban ahí oyeran, puedan escuchar esta invitación, así como el Señor hizo otras invitaciones. Otras invitaciones que podemos recordar, la invitación de Nicodemo. Recuerden en Juan capítulo 3, versículo 5, cuando él se reúne con Nicodemo, uno de los líderes. Amén. Me encanta la historia de Nicodemo. Y respondió Jesús y dijo: de cierto, os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y recuerden la confusión de Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto posible? Jesús le estaba invitando y le estaba enseñando, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice el versículo 14. Dice el versículo 15: todo aquel que cree en él, amén, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también el Señor en el 4:10, el Señor también hizo esta invitación. ¿Se acuerdan? A la mujer samaritana, amén. 4:10. Y le dijo, y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús estaba haciendo esta invitación usando la metáfora del agua, justamente en un pozo de agua donde esta mujer estaba sacando agua. Y después también podemos ver en 5:24. Dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y después también podemos ver en el capítulo 6, versículo 35, cuando el Señor habló del pan de vida. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora podemos ver cómo el Señor usa estas metáforas, ¿no? El agua, el pan, el comer, el beber, amén. Y el Señor usaba estas metáforas para hacer comparaciones con verdades que revelaban esas metáforas, amén. Y el Señor solía usar metáforas, alegorías, parábolas. Y todas estas cosas nos ayudan a tener una mayor comprensión, una imagen, amén, visual, para que nos ayuden a una mayor comprensión de lo que el Señor estaba queriendo enseñar.
Ahora Jesús habla en el versículo 37, justamente el último día, sobre el agua. Así como le habló a la mujer en el pozo de agua usando la metáfora del agua a la samaritana, el Señor estaba ilustrando esta metáfora del agua para ilustrar esta verdad maravillosa sobre quién es Él. Y conmemorando la provisión y anticipando la bendición de la era mesiánica. Ahora, cuando nos encontramos en esta celebración de los tabernáculos, Jesús separa el último día. Recuerden que los maestros mayormente enseñaban sentados. Jesús se pone de pie y alza la voz, amén. Pero Jesús lo hace en un contexto, y esto es lo que quiero detenerme por un momento, el contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque muchas veces nosotros al leer la Biblia pasamos por alto muchas cosas. Ahora, ¿cuál era el contexto y por qué Jesús hizo lo que hizo ese día? ¿Por qué era tan importante? Recuerden que cuando nosotros hacemos una exégesis y estamos estudiando la palabra de Dios, es importante que vayamos a la audiencia original. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? Y eso es lo que podemos ver. Ese día de celebración, esa semana de celebración, había diferentes rituales y ceremonias que se hacían en esta fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una celebración que ellos recordaban su peregrinación por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, y ellos solían hacer chozas y también celebraban la cosecha y la provisión. Y ellos hacían chozas donde ellos recordaban cómo Dios había sostenido al pueblo por el paso por el desierto. Ahora, el agua era muy importante. ¿Por qué? Porque en el desierto hay escasez de agua y el agua representa la vida. Si no hay agua, no hay vida. Amén. Así que en la celebración de los tabernáculos había una ceremonia que se hacía todos los días. Era que todos los días el sacerdote o el sumo sacerdote iba hasta el estanque de Siloé y ahí sacaba agua. Y esa agua era llevada mientras había una peregrinación y era derramada sobre el altar. Recordando ¿qué recordaban? Recordaban la provisión, como Dios de manera milagrosa, Dios les proveyó ¿qué? Agua. ¿Recuerdan la peña de Oreb? Como el Señor les dio agua de beber y cómo el Señor los sostuvo. Bueno, toda esta alegoría y todas estas metáforas apuntan hacia algo, apuntan hacia la verdadera agua de vida. Como el Señor les dijo, como ustedes, los padres comieron el pan, el maná en el desierto, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y todo aquel que come, recuerden que los que comían el maná, al otro día, ¿qué les sucedía? Tenían hambre de vuelta. Pero el que come del pan de vida tiene vida ¿qué? Eterna. Amén. Y justamente el último día de la celebración era un día muy especial. Y era muy especial, ¿por qué? Porque se hacía una ceremonia especial ese día donde los sacerdotes iban a buscar agua al estanque y no solamente la derramaban sobre el altar, sino que antes de derramarla sobre el altar daban 7 vueltas, y mientras daban las vueltas los shofares empezaban a sonar y era el cierre cúlmine de esa celebración. Y mientras estaban sonando los shofares, la gente gritaba de alegría y recitaban Isaías 12:3, que dice así: sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación.
Y la gente cantaba y cantaba. Dice que se cantaba el Salmo 118. Y la gente recitaba esos pasajes y con alegría iban caminando detrás de esa ceremonia, sabiendo que venía el cierre de esa festividad. Usted imagínese ese contexto. Usted imagínese toda la gente reunida ahí celebrando, recordando la provisión de Dios, recordando cómo Dios sostuvo al pueblo y cómo Dios de manera milagrosa les dio de beber. Y ellos entendían el contexto del agua y de la vida. Y en ese contexto Jesús se pone de pie. En ese contexto Jesús se pone de pie y Jesús recita en voz alta esas palabras. Amén. Diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Usted sabe lo que es decir eso en ese contexto? Jesús estaba haciendo una invitación sublime a todas las almas sedientas a venir a Él y beber del agua espiritual, del agua de vida. Y no ir a al agua física y temporal, que esta agua estaba apuntando al que estaba justamente ahí. Todo lo que se vivió durante todo el desierto y todo lo que el pueblo de Israel vivió, todo eso apuntaba hacia la persona que estaba justamente en ese lugar. Y Jesús, levantándose en medio de esa celebración y alzando su voz, Jesús con 3 palabras resumió la invitación más sublime. Cuando empecé a armar el mensaje tenía mucho por recorrer, pero me quedé atrapado aquí. No me podía ir de acá. No podía tomar a la ligera esta invitación. Y uno dijera: ¿por qué, pastor? No, porque es muy importante que nos detengamos por un momento aquí y veamos estas 3 simples palabras que encierran el mensaje más poderoso. Estas 3 palabras hacen la invitación más importante de nuestras vidas, más importante de tu vida, tal vez hoy. El día de ayer, unos compañeros del gimnasio hicieron una despedida de año, hicieron una comida y me invitaron. Y yo pregunté por un muchacho que no estaba, que siempre suele estar. Me dijeron: no vino porque su mejor amigo acaba de morir. Y yo pregunté: ¿y cómo fue eso? Y dijo: no, su mejor amigo, un hombre atlético, un hombre bien entrenado, un hombre con un buen estado de salud físico, joven, de repente se sentía mal en una reunión familiar, dijo: me voy a recostar, y cuando fueron a buscarlo estaba muerto. A veces pensamos nosotros que esta invitación no es importante. ¿Y sabe qué, mi hermano? Es importante porque el tiempo se está acortando. Jesús estaba haciendo estas invitaciones porque no había mucho tiempo más por delante.
Y el Señor con 3 palabras resumió esta invitación. El que tiene sed, venga a mí y beba. Y la primera de ellas es el que tenga sed. Jesús estaba invitando a las personas a que vengan a Él, aquellas personas que pueden reconocer que están sedientas espiritualmente, personas que necesitan llenar el vacío de su corazón. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. El Señor está haciendo una invitación gratuita. No hay dinero que tú puedas tener para comprar esta agua de vida. Esta agua se ofrece gratuitamente y Jesús la estaba ofreciendo en ese contexto, en ese lugar, mientras la gente estaba celebrando, mientras la gente estaba alegre. Jesús hace la gran invitación. Como dice en Mateo 5:6, bienaventurado todos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán ¿qué? Saciados. Felices los que tienen sed. El Señor dice, el que tiene sed. Hay gente que dice, yo no necesito a Dios. Amén. Yo esta semana, mientras veía todo el mundo terminando el año, haciendo celebraciones de fin de año, reuniones y esto, aquello, y grandes comidas, y comida para esto y comida para lo otro, yo lo único que pensé en esta semana es, yo necesito una reunión, yo necesito juntarme para comer la palabra de Dios el domingo con mis hermanos. Estaba deseoso mi hermano por venir hoy. Estaba sediento de estar aquí. Segundo, dice el Señor, el que tiene sed, venga a mí. Hay 3 etapas. Uno tiene que reconocer que está sediento. Segundo, uno tiene que accionar, tiene que ir al Señor. Pero esto no es todo, porque nosotros conocemos muchas historias tristes respecto a personas que reconocieron su sed y personas que reconocieron y personas que fueron, pero no solamente por el hecho de reconocer que yo necesito a Dios, yo necesito salvación, yo necesito creer en Dios, y vienen y oyen, como decía nuestro hermano Eliel hoy temprano, amén, no por tener una Biblia, no por venir a la iglesia, no es suficiente. Cristo no va a venir por una iglesia visible, Cristo va a venir por una iglesia invisible. Y nosotros hoy estamos reunidos aquí como una iglesia visible, pero también aquí hay una iglesia invisible. ¿Qué significa eso? Que puede ser que todos los que estemos aquí no seamos de la iglesia de Jesucristo. No seamos parte del cuerpo de Cristo. Soy aquel que reconozco que necesito a Dios. Soy aquel que viene a Dios.
Pero ¿sabe qué, mi hermano? Estos días me decía una verdad muy triste mi hijo. Y me dijo, papá, hay mucha gente en la iglesia que no conozco, me dijo. Y me dice, porque la iglesia constantemente se va renovando. Gente viene, gente se va. Gente viene, gente se va. Gente sabe que necesita a Dios. Hermano, muy probablemente usted, si mira a su alrededor, pueda decir, sáquele una foto. Porque tal vez en años venideros no lo vea más. Porque esta fue la tendencia no solamente de esta iglesia en 15 años, sino que es la tendencia de todas las iglesias. Yo voy a diferentes iglesias y muchas veces voy y hace un año, 2 años que no voy, digo, che, fulano, che, mengano. Bueno sería si están en otro lugar, pero no. Tristemente, la gran mayoría se apartaron. Supieron que necesitaban a Dios, se acercaron, pero al final, ¿se acuerda el relato del joven rico en Mateo 19? En Mateo 19, versículo 16, nos cuenta una historia, y la historia de un joven rico que dice que se acercó a él y dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, bueno, te lo resumo. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y ese es interesante, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No mientas, amén. El joven rico le dijo, pero todo esto yo lo guardo. Hey, no mientas, era uno de ellos. Ese te lo saltaste. Porque ¿sabe lo que estaba haciendo este joven? Mintiendo. Él estaba creído que él entraría al cielo porque él cumplía los mandamientos, porque él era bueno. Vio que hay esa leyenda popular que la gente, bueno, es bueno, se fue al cielo. La Biblia dice que no hay ninguno bueno, amén. ¿Solo quién? Solo Dios. Se lo estaba diciendo el Señor ahí, amén. Entonces el Señor le dijo, bueno, pongamos a prueba tu compromiso con Dios. Bueno, deja todo, véndelo y ven y sígueme. Y dice que el joven rico, viendo el desafío, viendo lo que tenía que dejar, se entristeció y se fue. Esto es triste, ¿no? ¿Por qué? Porque él valoró más las cosas que tenía y no a Dios como él decía que creía. El joven rico no estaba dispuesto a dar el último paso, que es, tiene sed, va a Jesús, pero le faltó el último paso. ¿Cuál era? Beber. El que come, el que bebe, amén, ¿será qué? Saciado. ¿Qué significa eso que el Señor le estaba diciendo de beber?
de beber, de ser saciado, de apropiarse, de adueñarse de algo, de introducirlo en tu vida, de que eso sea parte tuya. Y si no hay una verdadera fe, puede haber una falsa fe, un falso arrepentimiento, un remordimiento, no es genuino. La persona debe reconocer que está en bancarrota espiritual, debe reconocer que si hoy le tocara morir, se iría al infierno si no fuese por Cristo Jesús, su Redentor. Bueno, ¿reconoces que Cristo es tu Redentor? ¿Reconoces que Él es tu Salvador? ¿Qué harás con eso? ¿Qué harás con esa invitación? Jesús invitó al joven rico y el joven rico al final lo rechazó. Jesús estaba invitando a todas esas personas y peregrinos que estaban ahí. Muchos lo rechazaron, muchos lo ignoraron, otros lo aceptaron y se rindieron a sus pies. Y eso es lo que veremos más adelante. Pero yo pensaba en ese contexto de cuando a mi vida llegó la invitación de Jesús, la invitación de creer en Él. En ese grupo de personas había rendidos, había hostiles y había contemplativos. Ahora la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿qué hago con Jesús? Porque al fin de cuentas, todos nosotros en algún momento en nuestra vida vamos a tener que lidiar con esta realidad. ¿Qué hice con Jesús? ¿Qué hago con Jesús? ¿Qué hago hoy con Jesús? ¿Creo en Él? ¿Me rindo a Él? ¿Lo rechazo? ¿Lo ignoro? ¿Lo dejo para después? ¿Qué hago con esa invitación? Algo tengo que hacer porque la invitación está ahí. Jesús hizo la invitación a todos los que estaban ahí, mi hermano. ¿Sabe cuántas personas, incontables personas, han tomado la decisión equivocada y han rechazado a Jesús como su Salvador a lo largo de la historia? Este fue el caso justamente de la persona que sentenció a muerte a Cristo. ¿Y por qué ese título? Porque ese título está en Mateo justamente 27-22. ¿Qué haré con Jesús?, dijo Pilato. ¿Qué hago con Jesús? Hoy seguramente te vas a ir de acá preguntando, ¿qué hago con Jesús? ¿Qué hago con esa verdad? ¿Qué hago con esto? Pilato se hizo esa pregunta. Recuerden, esto lo veremos más adelante, las autoridades judías, luego de arrestar a Jesús en el Monte de los Olivos, lo llevaron a juicio e hicieron un falso juicio. ¿Recuerdan la historia? Lo leyeron en la palabra. Y cuando hicieron un falso juicio, ellos consideraron que merecía la muerte. Pero ellos no podían darle sentencia de muerte. No podían darle sentencia de muerte porque ellos estaban
siendo gobernados por Roma, y Roma le había quitado la pena capital. Por eso el contexto. Le había quitado la pena capital. Entonces ellos necesitaban llevar al detenido frente al gobernador romano en Judea llamado Pilatos. Pilato no era judío. Él no tenía nada que ver con sus normas, con sus reglas. Pero él también, como toda persona, porque uno dice, bueno, una cosa es el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, para los que lo rechazaron, para los que lo conocían. No. Para Pilato también. Esta verdad es para todos. Para los que conocen poquito, para los que conocen mucho, para los que no conocen nada, es para todos. Todos nosotros vamos a lidiar con esa responsabilidad y con esa verdad. Los judíos llevaron al detenido ante el gobernador de Judea, Pilato, y le dijeron que este reo era sentenciado a muerte y merecía morir. Dice la palabra de Dios en Lucas 23:4 que Pilato, ¿qué hizo? Lo examinó, lo indagó, preguntó. ¿Y sabe lo que encontró Pilato? Que no halló ningún delito en él. No había ningún delito en este hombre. No solamente eso, sino que también su mujer había tenido un sueño con Jesús. Y fue y le dijo, no tengas nada con este hombre justo, este hombre santo. Pero Pilato era acosado para tomar una decisión incorrecta frente a Jesús. Pilato, buscando la manera de eludir la responsabilidad y de no sentenciar a muerte a Cristo, aprovechó la oportunidad de soltar a un preso. En ese caso llevaron a Barrabás, al peor de los detenidos, al delincuente más delincuente, y se lo pusieron frente a la multitud, él creyendo que la multitud iba a elegir que soltaran a Cristo, no a Barrabás. Pero la multitud también era persuadida por estos líderes que querían sacar de en medio a un hombre que estaba destapando, desmascarando su condición espiritual, su pecado. Muchas veces la gente no quiere juntarse con creyentes. Yo no soy invitado a cumpleaños, fiestas, ni nada por el estilo. No sé por qué. Yo también bailo, como, amén. O si no, está ahí a veces en un cumpleaños y están esperando diciendo, y bueno, pastor, ¿cuándo se va? ¿Por qué la fiesta empieza cuando yo me voy? La gente no quiere ser acusada, vista. No quiero sentirme observado. Y Pilato quería eludir esta responsabilidad soltando a un preso, pero no tuvo buenos resultados. La gente optó por soltar a Barrabás y que crucifiquen a Cristo.
Pilato se vio frustrado frente a este hostigamiento, frente a esta opresión, frente a esto que estaba pasando. Y dice Mateo 27, 22. Y Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Pilato sabía la verdad. Pilato sabía que este hombre era un hombre justo, un hombre santo. Pero ellos gritaban: crucifícale. Pilatos varias veces pronunció la inocencia de Jesús. Pilato debía liberarlo. Pilato debía hacer lo correcto. Pilato debía haber reconocido a Jesús. Tenía las pruebas, estaba delante de sus ojos. Pilato sabía de la inocencia de Cristo. Pero hay algo que sucede aquí. Y nos dice en Juan capítulo 19, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Amén. Pero con procurar no hacemos mucho. Amén. Su intención era buena, pero no llegó a la acción. Yo tengo sed, yo vengo, pero no me comprometo. Llego hasta ahí no más. Más de ahí no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, y acá viene el diablo, ¿ven? Si te vas con Jesús, ya no tendrás más pecados, ya no tendrás tus placeres, ya no tendrás tu libertad, ya no podrás hacer lo que quisieras hacer. Tu vida va a cambiar. Tendrás que obedecer, tendrás que sacrificarte, tendrás que morir. ¿Vas a dejar todo lo que yo te doy? ¿Todo lo que yo te ofrezco? Y Pilato estaba en esa encrucijada y dice: si lo sueltas, no eres amigo del César. Hermano, eso que estaban diciendo era muy grave. La vida de Pilato dependía de un hilo. La inestabilidad mental del César era muy frágil, amén. Y Israel era un polvorín. Faltaba una pequeña chispa para que todo eso volara, amén. Y constantemente había levantadas y revueltas y conflictos, y todas esas cosas ya habían llegado al emperador, y el emperador había amenazado, dicen los historiadores, a Pilato, que si había más escándalos y no podía
controlar a la plebe, si no podía ejercer su autoridad y no podía poner mano firme, lo iban a remover o hasta incluso matar. Y la élite, las autoridades sabían esto. Entonces pusieron a Pilato entre la espada y la pared y le dijeron: si tú lo sueltas, tú no eres amigo del César. Y todo el que se hace rey, a César se opone. Y este hombre se está haciendo rey. Hermano, estos herejes estaban diciendo: nosotros no tenemos a Dios como rey, nuestro rey es el César. Y nosotros nos oponemos a este hombre que se hace llamar el rey de los judíos. Y si tú no te opones a él, entonces tú eres un enemigo del César y mereces ser removido de tu cargo, mereces la muerte. Wow. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosada y en hebreo Gábata. La gente afuera gritaba y gritaba y gritaba. Y Pilato estaba en una encrucijada en su interior. Es la encrucijada que todos nosotros vamos a enfrentar, querramos o no, en nuestra vida, en ¿qué hago con Jesús? ¿O lo rechazo? ¿O lo acepto como mi Señor y mi Salvador? Hermano, ¿qué hubiese pasado si Pilato se hubiese rendido y se hubiese postrado y caído de rodillas ante Cristo en ese momento? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiese muerto? ¿Hubiese sido arrestado? ¿Hubiese sido llevado ante el César y colgado en la primera oportunidad? Muy probablemente. Pero ¿sabe qué? Mi hermano, Pilato prefirió preservar su vida, preservar su estatus, preservar a sus amigos, preservar sus relaciones, preservar a su familia y rechazar lo que nunca, jamás en la vida debía haber rechazado. Porque ese rechazo, hermano, Pilato ganó posición, ganó lugar, ganó amigos, ganó mundo, pero perdió su alma. Hermano, con Cristo es así. El joven rico estaba frente a una encrucijada: o dejo todo y lo sigo a Cristo, o me aferro a todo y dejo a Cristo. Pero no hay otro camino. No hay otra oportunidad. Jesús estaba ahí levantado en pie diciendo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Mi hermano, tú no te podías ir a tu casa y decir: ¿sabes qué? Bueno, lo voy a pensar. Pero si tú te levantabas y te ibas con Jesús, ese día tú perdías trabajo, tú perdías a tu familia, tu esposa seguramente te hubiese dejado, tus hijos te hubiesen repudiado, en el barrio ya nadie te quisiera, todos te tratarían de traidor, pero tú te irías con Cristo. A veces la gente, hermano,
Hoy tal vez es el día de que tú debes lidiar con esa verdad. ¿Qué pasa si Jesús me está diciendo, ven a mí? Si tienes sed, ven a mí y bebe. ¿Estarías dispuesto a perderlo todo por seguir a Cristo? ¿Perder a tu familia? ¿Perder tu trabajo? ¿Perder tu estatus? ¿Perder tu mundo? ¿Perder todo lo que tú crees? ¿Todo lo que tú valoras por seguir a Cristo? Porque eso es ser cristiano. Tal vez tú dices, yo soy cristiano, pero Jesús, yo voy a beber, pero después a escondidas, sin que nadie me vea. Tal vez Pilato le pudo haber dicho, Señor, yo creo en ti, pero ahora vamos y decimos delante de todos que te crucifiquen. Pero yo creo en vos. Pero ¿qué pasara si mañana tu vida cambiara de repente y tú te encontraras frente a esta situación? ¿Qué pasara si tu esposa está en medio de la celebración, celebrando con los líderes mientras están derramando el agua, y Jesús está diciendo, el que cree en mí, si tiene sed, venga y beba? Y tu esposa te dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Me voy con ese hombre porque me está ofreciendo el agua de vida eterna y yo creo en él. Si te vas con él, a casa no vuelves. Cuando llegas a la tarde, tienes tus pocos trapos en la puerta. Acá o somos judíos y no seguimos a esa clase de charlatanes. Ya dijeron los líderes que es un charlatán, es un falso. Y nosotros no seguimos a esa clase de hombres. ¿Qué, estás loco? ¿Sabes cuánta gente he conocido así, mi hermano? ¿Sabe cuánta gente? Ay, pastor, yo quiero seguir a Jesús, pero si el domingo me toca trabajar, yo a mis hijos les tengo que dar el pan, pastor. Si a mí me invitan a un cumpleaños, bueno, el Señor puede esperar. Si mi familia se va a otra iglesia, la familia es lo primero. ¿Cómo? ¿Ese es tu compromiso con Cristo? ¿Ese es tu compromiso genuino con la verdad de Dios? ¿Estás seguro? De la misma forma que Pilato rechazó a Jesús, porque a veces no rechazamos a Jesús porque el contexto no se da para rechazarlo. Pero cuando el contexto se da, cuando se presenta la situación, cuando se presenta el problema realmente, ¿sabes qué? Yo lo sigo, pero yo lo sigo a mi manera, a Jesús. Yo lo sigo de otra forma, yo lo sigo en otro lugar, yo lo sigo. No, hermano, eso no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es, como dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor. La pregunta que nos debemos hacer para cerrar: ¿qué haces con Jesús? ¿Jesús es tu Señor? ¿Sabes lo que significa ser tu Señor? Que Él no va detrás tuyo, que tú vas detrás de Él.
que tú no tienes voluntad, que tú no lo sigues a Él con condiciones, que en ese momento tú, cuando se presenta esa verdad, y eso es lo que yo lidié esta semana, y recordaba el momento en que Jesús me hizo esa invitación. Y todo lo que eso conllevó, esa invitación. Porque ser cristiano, mi hermano, es ser rechazado. Ser cristiano es que todos los que te rodean te rechacen. La pregunta es, ¿te rechazan? ¿O te rechazaron? Dice la palabra, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer división. Yo recuerdo, mi hermano, yo estaba viviendo una experiencia con Dios maravillosa. Yo recuerdo que fui a mi familia y le dije, yo creo en Dios, yo sigo a Cristo. Me dijeron, vos estás loco. A vos te lavaron la cabeza. Me echaron de mi casa. ¿Usted ve mis amigos? Yo era el del millón de amigos. Perdí mi familia. Perdí mis amigos. Por ustedes, perdí mi trabajo. El mejor trabajo que tenía. Perdí mi ciudad. Perdí mi libertad. Yo cuando veo a mi familia, veo a mi esposa, que a veces tiene ganas de, no sé, tiene sus padres y no puede decir, voy a tomar un mate con mi mamá para llorar con ella, no puede, porque estamos solos. Perderlo todo para seguir a Cristo. No, pastor, porque usted va a hacerse pastor para enriquecerse. Nosotros no teníamos ni dónde vivir, pero construíamos la iglesia. Nosotros veníamos todos los fines de semana a la ciudad de La Plata, viajando con bolsos, quedándonos donde podíamos quedarnos, de prestado durante años. ¿Viviste rechazo alguna vez en tu vida? ¿O simplemente tu creer en Dios es todo bueno? Si es así, dile a tu familia, no, bueno, tenemos el bautismo de fulano, la comunión de tal, el cumpleaños de tal. ¿Cuándo? ¿El domingo? No, yo el domingo no puedo, yo tengo un compromiso con Dios. Qué religioso que sos. No soy un religioso, soy un esclavo. La esclavitud ya terminó. No, ¿dónde terminó? Para mí recién empieza. Pero no tenés que hacer eso. No, lo hago con mucho gusto. Disfruto hacer eso. Al contrario, no podría no hacer eso. Por eso Jesús dijo, el que tiene sed,
El que realmente puede ver en su interior que necesita a Dios. Tal vez este es el día. Amén. Padre,